yo los dejo en manos de Juan Manuel Calderón, que es director de Políticas Públicas de DF de México, quien va a estar moderando este panel y pues que tiene a invitadas e invitados aquí de lujo. Muchísimas gracias, Silvia. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta. Antes que otra cosa, pues agradecerles de nuevo a todas y todos por su interés, por estar acá. Creo que el día de hoy hemos tenido una conversación sumamente útil, francamente útil, clarificadora de muchos temas y sobre todo, pues creo que estamos pudiendo, me parece, empezar a idear una hoja de ruta, digamos, un conjunto de actividades, acciones, iniciativas que podríamos empezar a poner sobre la mesa para poder ser eficaces, ¿no?, en la construcción de una agenda para pesca y sistemas alimentarios, de tal suerte que, primero que nada, quiero agradecer a nuestros invitados, a nuestras panelistas y panelistas de esta mesa para que podamos conversar justamente cuál es desde su visión, digamos, algunas prioridades, algunas conclusiones importantes del evento que hemos tenido el día de hoy. Y antes de iniciar con una breve presentación de cada uno de ustedes, quisiera comentarles acerca de la dinámica que vamos a tener. Serán 3 rondas de preguntas muy puntuales que haré a cada una y uno de nuestros panelistas, y finalmente tendremos un espacio de unos 10 o 15 minutos para poder recoger algunas preguntas de ustedes, para lo cual habrá alguien que nos ayudará distribuyendo unas tarjetitas para que ahí nos puedan hacer llegar cualquier pregunta y yo poderlas canalizar a nuestros invitados. Bueno, quisiera entonces pasar a presentar a nuestros panelistas. Iré en orden estrictamente alfabético por apellido. Tengo por acá a José Luis Carrillo Galas, también conocido en el medio pesquero como Chino Carrillo, con todo respeto y cariño, y él es presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, la CONMECOP, una organización nacional que agrupa alrededor de 400 cooperativas pesqueras, con presencia en la mayoría de los estados costeros de México y que representa a más de 40,000 pescadores. Chino trabaja con los 3 niveles de gobierno para contar con una agenda de políticas públicas para el desarrollo y la modernización del sector pesquero y acuícola de México. Trabaja también con las federaciones afiliadas a CONMECOP para consolidar la organización del sector pesquero ribereño y promover oportunidades para su desarrollo. Un gusto, como siempre, Chino, poder platicar contigo y gracias por estar acá. En segundo lugar, Diana Delgadillo es gerente de investigación y gestión estratégica del conocimiento para The Hunger Project México y colabora también en la Secretaría del Movimiento para el Desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género capítulo México. Diana se ha desempeñado en el sector público en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AMEXID, y en instituciones académicas, y ha sido consultora para el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. Cuenta además con publicaciones académicas relacionadas con la arquitectura del sistema de cooperación internacional, pobreza, sistemas alimentarios, seguridad y soberanía alimentaria. Bienvenida, Diana, muchas gracias. Citlali Gómez es la directora de Neminatura, una empresa familiar que desde 1992 se dedica a la cría de trucha arcoíris y rana toro. Además, Citlali tiene una vasta experiencia en el desarrollo de proyectos de pequeña escala para la agricultura y la acuicultura sostenibles en la región centro de México. Citlali es actualmente presidenta del Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas, Comepesca, organización que promueve el consumo de pescados y mariscos sostenibles en México a través de campañas de fomento que tienen por objeto consolidar la visión del sector privado y apoyar su participación en iniciativas de sostenibilidad. Muchas gracias, Citlali, por estar con nosotros. Finalmente, Juan Carlos Lapuente es director de investigación en acuacultura en el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, INAPESCA. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ramo de la acuacultura y la sanidad acuícola. Ha sido también profesor del Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad de Baja California en el sector público también, y en el sector privado se ha desempeñado en diversas empresas, destacando su labor
en la elaboración y diseño de distintos estudios de factibilidad técnica y desarrollo tecnológico para diversas especies comerciales. Bien, pues quisiera pasar entonces a la parte central de esta conversación, es hacerles la primera pregunta, y esta se refiere a, tomando en consideración las diferentes reflexiones y perspectivas que se han planteado acá el día de hoy, que hemos conversado, quisiera preguntarles, ¿cuál es tu visión de la pesca sostenible para una agenda de sistemas alimentarios en México? ¿Cómo ves digamos, la perspectiva, cómo ves a la pesca inserta en esta agenda de sistemas alimentarios? Quisiera empezar contigo, Diana. Gracias, Manuel. Buenas tardes ya a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a EDF, a Ethos, por estar en esta conversación que me parece más que pertinente. No me gustaría ser repetitiva con lo que ya se ha hablado, pero cuando hablamos de estos sistemas alimentarios, de la parte nutrimental, de lo que puede aportar a esta conversación internacional que existe en este momento, el Año Internacional de la Pesca, después de la realización de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, me parece que comenzar a tener esta conversación sobre cómo entra la pesca en la redefinición, en la transformación de estos sistemas alimentarios, es un momento muy pertinente para identificar el potencial que tiene estos modelos productivos, este modelo de producción, y sobre todo algo que creo que no se ha mencionado de manera tan directa hasta este momento es cómo tenemos que hablar de esos sistemas alimentarios a partir de la dimensión de derechos humanos. Y de esos derechos humanos, no solamente desde el derecho a la alimentación, que sería quizá el más evidente, pero también a una vida digna, es decir, que hablemos y que nos enfoquemos en lo que implica para las personas que se dedican a la pesca tener una vida digna, plena, sana. Y por el otro lado, también el derecho a un medio ambiente sano. Y además me parece que es un gran momento cuando estamos hablando de cómo se incorpora la pesca a la conversación de sistemas alimentarios, hacerlo desde esta perspectiva sostenible, es decir, cómo no agotamos, como ya está agotado en muchos sentidos la producción de alimentos en el campo, y ya nos hablaban de eso hace un rato. Si vemos una manzana ahora tiene menos nutrientes que la que tenía hace 50 años, cómo no incorporamos a la pesca y la agotamos de la misma manera, cómo no perdemos la gran oportunidad de que esta fuente de proteína comience a incorporarse de manera plena desde una perspectiva sostenible basada en derechos. Sí, claro. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues actuando, ¿no? ¿Cómo pasar de la planeación a la acción? Pues consumiendo y desde nuestra perspectiva, creo que también es bien importante el que los pescadores conozcan los mercados, cómo se comportan, y que se trabaje con todas las cadenas de valor. O sea, la pesca sostenible también hay que replantearla, porque durante muchos años nos hemos enfocado en las certificaciones y en los FIPS, y todo bien, pero o conseguimos más recursos para que las ONGs hagan más FIPS, o se replantea un poco qué es la sostenibilidad de la pesca, que no solo tiene que ver con el manejo, sino con el manejo en el mar, sino también en toda la cadena, porque hay muchísimas especificaciones que te pide cualquier comprador para recibir producto. Entonces, no nada más es pescar, es cómo va a llegar y cómo rompemos esas barreras entre el pescador que quiere vender y que quiere tener un valor agregado a su producto, y cómo trabajamos con todos los distribuidores para que llegue trazable, de alguna manera legal, que además promovamos lo mexicano y que además se replantee la sostenibilidad. Yo creo que estamos en un punto en donde ya no podemos nada más planear, tenemos que actuar de cosas concretas, y creo que ese va a ser una de las conclusiones del panel, ¿no? El poder llegar a hacer una ruta crítica de quién, cómo y cuándo, desde cada perspectiva lo vamos a hacer. Excelente. Chino, desde tu óptica, ¿cómo ves a la pesca? Primero, gracias por la invitación a Ethos EDF, y la pregunta de que cómo nos vemos, a mí me preocupa más cómo nos ven. Todas las mañanas nos levantamos, nos peinamos, nos arreglamos, nos ponemos perfumito para ver cómo nos ven. Y aquí todos los que estamos aquí presentes sabemos lo que es la pesca. ¿Y cómo nos ven? Pues nos ven, si el que nos gobierna es un economista, pues nos ve con números y dice, no, la pesca representa el 0.07% en el Producto Interno Bruto.
y si es humanista o si es de parte social, dice, no, pues la pesca va más allá de esos números, ¿no? Somos también el 2.5% en el área agroalimentaria. Realmente en números no somos nada, pero la importancia que tiene la pesca en el sector social son los 263 municipios, 150 con costa directa y con una influencia en 20 millones de mexicanos. O sea, la brisa nos llega a 20 millones de mexicanos, pero no hemos sabido generar esa cultura de la pesca. ¿Qué consumen los mexicanos? Somos carnívoros, quinto o sexto lugar en consumo de carnes, 35 kilogramos per cápita de pollo, 20 kilogramos de puerco, 15 kilogramos de res, otros tantos kilos para hacer un total de 73, más los 13 kilogramos de producto que se consume en México de pescados y mariscos per cápita. Realmente estamos allá en la cola de lo que se consume. ¿Por qué no se consume? Realmente porque realmente creo yo que tenemos, en muchos de los casos, si comparamos precios, el kilogramo del pollo, 60 pesos, el kilogramo de la res, 150, el kilogramo del puerco, 100 pesos, bueno, los huevos andan en 50, el aceite subió hace un mes de 35 que costaba 55, lo sé porque soy ama de casa, vivo solo y tengo que hacer mis compras, sé cuánto cuesta un kilo de tortilla, ¿no? Entonces pega al bolsillo. Entonces realmente hablamos de productos universales como el pulpo que te cuesta 250 kilos, el camarón que ahorita está muy barato, 150 pesos, en fin. Y muchos de nuestros productos realmente son productos de consumo regional, porque alrededor de ese producto hay una cultura de consumo regional. Si yo llevo un kilo de mero a Baja California, no lo van a consumir, van a seguir consumiendo la pierna, van a seguir consumiendo el verdillo, y en fin, y eso sucede. Tenemos que hacer un trabajo de difusión y tenemos que realmente trabajar sobre políticas públicas fuertes que permitan generar el consumo de alimentos. El mexicano no está consumiendo alimentos del mar. Lo relacionan con la Semana Santa, ¿no? Había que hablar con el Papa para que nos dé 3 Semanas Santas al año. Con el cumpleaños, con el bautizo, con ir a la costa, con la cerveza, con el sol, en fin, no hay una cultura de consumo y eso es una de las principales trabas que tenemos, ponerlos en la agenda alimenticia en México. Es un trabajo fuerte que tenemos que hacer todos. Gracias, Chino. Juan Carlos. Sí, gracias por la invitación también. Yo coincido plenamente con el Chino, ¿no? Ahorita yo creo que lo que hemos visto en las exposiciones, la solución de una buena nutrición está en los productos del mar, ¿no? Ya lo expusieron aquí dos ponencias y sin embargo no lo vemos así desde la sociedad ni desde la política. Yo he puesto ejemplos muy burdos, como decir, todos aquí yo creo que tienen familiares que no viajan a ciertos estados por la inseguridad y dicen, ay, qué miedo me da el narcotráfico. Sin embargo, la mayor parte de la población que se muere en este país es por causadas por malnutrición, ¿no? Y yo creo que en el mundo, ¿no? Y sin embargo, pues no decimos, yo no voy a Yucatán porque tengo miedo a la cochinita pibil, ¿no? O sea, es ilógico y eso es cultural, ¿no? Y en las encuestas, pues tampoco sale que sea un problema. Si tú le preguntas a la sociedad, no estamos conscientes del problema de malnutrición, ¿no? Y creo que hay que ponerlo en la cabeza del mexicano, que cuando le pregunten al siguiente presidente que voy a seleccionar va a ser un nutriólogo, ¿no? Para solucionar todos estos problemas que existen en nuestro país. O sea, no es nada más la pesca, sino este grave problema de malnutrición, ¿no? ¿Y de dónde vamos a sacar, como decía Pablo, estas proteínas? La pesca está rebasada a nivel mundial y es la acuacultura. Sin embargo, les va otra. Hay que poner el dinero en lo que dice la boca, porque vemos que sí se menciona, pero nadie está poniendo el dinero en la acuacultura, ¿no? Ni las instituciones, ni el sector privado. La acuacultura no se está tomando en cuenta y si sabemos que es la solución, ¿por qué no empezar?
hacer política. Queremos desaparecer un instituto de investigaciones que es la única, que es único que tenemos a nivel nacional, que está trabajando por la acuacultura, y lo queremos desaparecer como política pública. Eso es totalmente ilógico, ¿no? ¿Sí? Yo creo que esas, y desde la parte de las organizaciones, también les va también a ustedes, yo creo que hemos peleado todo el tiempo el sector productivo contra el sector conservador, ¿no? Y la noticia es que no hay conservación si no hay un aprovechamiento sustentable, ¿no? ¿Sí? Y desgraciadamente las 5 especies que más se cultivan en nuestro país son exóticas y siguen en el tema de que no hay que cultivar tilapia. Entonces, ¿qué más vamos a, si no hay paquetes tecnológicos para otras especies, ¿no? ¿Quiénes pueden cultivar totuaba? Los ricos, ¿sí? Entonces ahí la balanza de lo social se derrumba, ¿no? La sostenibilidad no es nada más lo ecológico, no es nada más es lo económico, es lo social. Que tengas el alcance de la población más pobre, ese cultivo. Y los centros, los que son muy dados al conservacionismo, pues ahorita la solución está en el cultivo de estas especies, ¿no? Que son exóticas, y yo creo que deben de ceder, ¿sí? Hacerlo bien, de la manera más ecológica posible, pero hay que aceptarlas, hay que aceptar estas especies. Hay todavía gente que les menciona estas especies y hay una renuencia, ¿no? No cultives esas porque son exóticas, ¿no? Eso sería. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Chino, te quiero, preguntar lo siguiente. Tú nos traes la visión del sector productivo ribereño, muy importante. Hoy se habló, entre otras cosas, de desafíos como la gobernanza en la cadena de distribución. Se habló de la necesidad de contar con información robusta, indicadores y métricas que probablemente hasta ahora no hemos puesto tanto en la agenda del sector pesquero. Pero ¿qué se puede hacer desde el sector productivo para atender estos retos, para poder avanzar en la ruta correcta de un sistema alimentario integral que toque a la pesca de manera fundamental? ¿Qué se puede hacer desde allá? Mira, yo creo que es importante conocer los mercados, o sea, conocer qué come cada quien, ¿no? Y tocas un punto importante porque dicen, no, pues el atún ya está en la canasta básica. Sí, pero el atún no es barato. La latita de atún trae 140 gramos y drenado 100, y la latita te cuesta entre 14 y 20. Entonces el kilo de atún enlatado te cuesta 150 pesos en promedio, si no 200 pesos. Muy por debajo del estudio de los 12 pesos que están manejando ustedes, ¿no? Entonces el atún no es caro. El atún tuvo una estrategia de venta relacionado con el omega 3, con la dieta, y que aparentemente es barato, pero no es barato, ¿no? Entonces yo creo que, dicen, ¿por qué sabe el chino tanto de precios? De verdad, porque yo voy a comprar el súper. No vayan a pensar que me puse a estudiar para presentar esto. Entonces, realmente creo que nos ha faltado una estrategia importante, porque en la pandemia se vendió el pollo, se vendió la res, se vendió el perro, se vendió todo, menos los productos del mar. A ustedes nunca se comieron una langosta que nos las pagaron en 350 pesos y nunca estuvo al alcance de ustedes. Hubo gente que acopió porque saben que son productos caros y realmente nunca llegaron. Y esa parte de la oferta y la demanda nunca llega al bolsillo o a la mesa del comensal, porque siempre hay un intermediarismo enorme, y llegar del productor a la mesa final, pasamos mínimo 3 manos para llegar allá, y eso hace un incremento en los precios. Creo que la falta de estrategia, la falta de campaña por parte de nosotros también para conquistar el mercado nacional, lo hemos dejado ya en el abandono. Casi el 80% de nuestra producción se va al extranjero. Ejemplo claro, el pulpo. El 30% se consume a nivel nacional y 70% se va para afuera. Así está el camarón silvestre, y así están especies, bueno, el abulón, ni qué decir en la fotografía nomás, ¿no? Y la langosta igual. Entonces realmente nos ha faltado estrategia, nos ha faltado mayor vigilancia por instituciones en precios, porque la carne tiene un precio estipulado, el pollo, y realmente
en los mariscos se le pone el precio que uno quiere. Yo creo que trabajar fuerte sobre las políticas públicas, sobre un programa de consumo, sobre generar cultura en consumo desde la niñez es importante. Muchas gracias, Chino. Bueno, Citlali, tú eres productora, pero eres además una promovente del consumo de productos sostenibles. Platícanos un poco acerca de qué se está haciendo desde este sector, desde lo que tú llevas, y cómo ves también las posibilidades de que desde donde tú estás, desde el sector que representas, podamos seguir algunas de las acciones que acá hemos platicado, ¿no? para fortalecer digamos, al sector pesquero en la agenda alimentaria. Una es disponibilidad, que haya siempre producto de alguna manera, y que la gente ahorita quiere conectar con historias, quiere conectar con qué es y cómo. Cuando empezó Come Pesca, y aquí hay uno de los socios fundadores, era promover solamente el consumo de pescados y mariscos, no matter what, ¿sabes? Era como, subamos el consumo, porque estaba en 8 kilos per cápita por año. Ahorita, bueno, según entre el gobierno y las cifras del chino, pero estamos como entre 16 y 17 considerando al atún y la sardina. Entonces sí se aumentó, y hace 5 años que empezamos, porque ya no estaba bien solo promover que la gente consumiera pescados y mariscos sin saber el origen. Se empezó con esta campaña de Pesca con Futuro para poder tener un tema social, ambiental y económico sostenible dentro de qué se está consumiendo y por qué. Entonces empezamos con estas campañas que de alguna manera hemos ido aprendiendo en el camino, pero que han sido de la mano de los productores, y que estas campañas son sumadas con los pescadores y productores acuícolas, pesqueros chiquitos, medianos y grandes, con chefs y con compradores de retail y de food service. Entonces todo esto ha sido un movimiento en donde empezó con una pequeña campaña, y que además muchas ONG se han sumado de alguna manera en replicar los mensajes, pero necesitamos a la población civil, necesitamos a todas los miles y millones de personas que están allá afuera que entiendan un poquito más, dar información. Hay muy poco, ¿cómo se dice? Awareness, o sea, hay muy poca información. Si tú platicas con cualquier persona normal, así que va caminando en la calle, que no es de este ambiente, hay muy poca información. La gente dice, no, pues yo como pescados, pues sí, y la tilapia y la base es lo que hay en Walmart, que tiene el 70% del market share para México. Entonces sí necesitamos tener un movimiento en donde todos sumemos, no nada más nosotros como Come Pesca o Pesca con Futuro, sino las ONGs. Hay varias iniciativas desde Impacto Colectivo, EDF, WWF, porque cada quien desde nuestra trinchera es un movimiento nacional de abajo, o sea, desde los cimientos. No sé si me explico, no es un tema de que el gobierno lo va a resolver. Los gobiernos tienen muy buenas intenciones, pero también la población civil nos tenemos que empoderar cada vez más. No podemos pensar que las cosas van a cambiar desde el sector gubernamental, las cosas tienen que cambiar desde la necesidad del cambio de los que vivimos de esto. No le hemos pasado bien en los últimos años el sector productivo y el sector pesquero, porque con la pandemia sí se aumentó el consumo, pero también se aumentaron los precios de los fletes de una forma exorbitante. Mandar producto desde las comunidades pesqueras, donde estés, a la Ciudad de México o a los grandes centros de consumo ha sido inviable. Bueno, no inviable, pero sí mucho más caro. Y los mismos pescadores no podían salir a pescar en algunas regiones, y los alimentos para acuacultura es la 7ª vez que suben en el año por la escasez de granos. Bien lo decía la doctora Lina Poller hace rato. Los insumos para los alimentos balanceados, aunque estén certificados, aunque lo que sea, han subido mucho. Entonces, ¿cómo hacemos esto costeable? ¿Cómo hacemos que sea negocio para todos? Y también hay otras cosas, que hay muchísimo dinero circulando en México en ciertas cosas. ¿Cómo lo bajamos a que les llegue a las comunidades pesqueras? Hay que hacer más eventos de fundraising para ayudar a las comunidades pesqueras. Hay que repartir un poco la riqueza, no nada más de económica, sino de conocimiento, y tener más empatía entre nosotros, que eso es bien importante. Escucharnos, que eso es parte también de lo que estamos tratando de hacer entre todos. Escuchar al pescador, cuáles son sus necesidades, no nada más llegar a decirles, oigan, tienen que hacer esto
y no sé si les ha pasado, pero llegan a comunidades y se está cambiando con cara de como, ¿y estos por qué me vienen aquí a mí a decir lo que ya sé hacer desde hace mucho tiempo? Y viceversa. Entonces, ahorita en México, que se está viviendo un cambio súper fuerte porque el gobierno decidió retirar como los recursos que nos daban a todos los productores de alguna forma y separó, bueno, pues ayudémosle desde el sector privado a los gobiernos a hacer mejor su trabajo. Y esta empatía, yo creo que México ahorita está en un tema de sumar, o sea, de ser un modelo de agente de cambio en Latinoamérica, cambiando los paradigmas absolutamente hacia la sostenibilidad. Pero necesitamos a la gente que come, necesitamos información, necesitamos campañas fuertes. Nosotros no tenemos dinero para hacerlas, pero yo creo que entre todos sí podríamos hacer una gran campaña en México de qué es sostenible, y también que la gente deje de pedir solo filete, ¿sabes? Y también ayudarles a todas las instituciones que hacen alimentos balanceados a sumarnos al movimiento mundial, a cambiar las dietas, no solo basadas en harina y aceite de pescado, sino en insectos, que de hecho los insectos eran la base de la alimentación proteica de nuestros ancestros, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ahí me quedo. Estupendo, muchas gracias, Citlali. Diana, en The Hunger Project creo que hay un camino bastante largo, avanzado en el tema alimentario, sobre todo en la parte agrícola, mucho trabajo que ustedes han hecho desde lo local, desde la comunidad. Y pues eso creo que representa mucho aprendizaje y muchas lecciones, disponibles que podríamos considerar en la agenda pesquera. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer? ¿Qué experiencia es replicable? ¿Qué experiencia es realmente, útil para una agenda en sector pesquero? Y quisiera agregar ahí también, preguntarte, cuáles serían factores desde la experiencia que ustedes tienen para que logremos un punto de inflexión en lo que está ocurriendo con la pesca. Claro, primero, para quienes no nos conozcan tal vez mucho, nuestra experiencia ha sido efectivamente más cercana a la parte agrícola, nosotros somos una organización internacional, nuestro objetivo es lograr un México rural e indígena libre de hambre y pobreza extrema en el 2030. Con buena gobernanza, y desde ahí quisiera también retomar muchas de las cosas que han estado compartiendo, porque nuestra experiencia está enfocada, nuestro trabajo ahora está enfocado en alcanzar esta meta que decimos del México rural libre de hambre y pobreza, es alcanzar o trabajar con 890 municipios que están en 20 estados del país para transformar la manera como se producen alimentos, para transformar la manera como las poblaciones se relacionan con su gobierno local. Desde ahí me parece muy importante justamente estar retomar estas ideas que planteaba Citlali. Es como el gobierno no lo va a hacer, bueno, el gobierno está obligado a hacerlo porque la alimentación es un derecho y porque está normativamente establecido que tiene que hacer eso. Al mismo tiempo, las personas no somos receptoras de política, somos ciudadanas y ciudadanos que tenemos el derecho de ejercer y de exigir una serie de garantías para nuestra vida, nuestro desarrollo en general. Entonces, me parece muy importante, y parte de nuestra experiencia ha sido en cómo acompañamos el liderazgo de pequeños grupos en comunidades, insisto, rurales, indígenas, muy alejadas, que están en situación de alta marginación, a que desde lo que ellas consideran que es valioso, desde lo que ellas consideran que son sus prioridades y lo que saben que necesitan, hemos ido construyendo agendas que son agendas ciudadanas que después se convierten en política pública, y es un instrumento de negociación y de vinculación con el gobierno local. En el caso de la pesca, nosotros no tenemos una experiencia directa en el trabajo en la pesca, pero ahora escuchando y conociendo también un poco el tema, me parece que hay una complicación adicional, porque la pesca es de atribución federal. El Estado tiene la posibilidad de generar una normativa, el municipio solamente aplica lo que viene de arriba, y entonces la construcción de una política pública vertical de esa manera no va a funcionar. Necesitamos la visión local, la perspectiva local, la experiencia de las personas, justo para que no sea alguien más diciéndole esto es lo que necesitas hacer,
pero tenemos una parte más complicada de la experiencia que hemos tenido en los municipios donde hemos trabajado, porque de alguna manera las exigencias, por ejemplo, de agua o de un camino o de algunos temas de seguridad, hay una vinculación con la autoridad municipal y eso permite que haya una transformación o por lo menos un espacio de negociación diferente. En el caso de la pesca, hay que como dar un pasito más complicado, un brinco más alto entre las comunidades o los espacios, los grupos de personas pescadoras que se dedican a este tema, para que llegue a la parte, bueno, lo que tenga que ver con lo municipal, pero sobre todo a lo estatal y lo federal. Entonces, desde nuestra experiencia, en nuestro modelo lo llamamos desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género, y me parece que es eso, que tenemos que poner la toma de decisiones en las personas, no desde lo que le tiene que resolver al gobierno, sino desde lo que tiene que exigirle al gobierno, que está obligado a hacerlo. Y eso nos tiene que poner, nos tendría que poner en otra situación de negociación, porque al final lo que me parece fundamental cuando hablamos de sistemas alimentarios y de cómo introducir o cómo hablar de la pesca desde una perspectiva de sistemas alimentarios es transformemos la gobernanza de esos sistemas alimentarios. No se requiere de un solo actor, necesitamos de todos, de todos esos actores que están desde lo local hasta el nivel federal, y que entendamos qué atribución tiene cada uno y qué poder también tenemos como personas consumidoras, que eso también me parece muy importante, para poder establecer estas campañas o esta transformación, o entender de dónde vienen nuestros alimentos y cómo incorporar el tema de los productos del mar. Y una cosa adicional, entenderlo como una acción política. Yo creo que la alimentación es un acto político. Como personas consumidoras tendríamos que ver el tema de nuestro consumo como un acto político al nivel de la votación, pero eso también implica una responsabilidad en dónde estamos poniendo el ojo, en dónde estamos poniendo la exigencia, hacia qué nivel de gobierno y hacia dónde tendríamos que movernos, y creo que desde ahí pues para nosotros este desarrollo liderado por las comunidades tendría que empezar desde ahí, y no le entré tanto al tema de género, pero también por los datos que nos daban por la mañana, es también cómo estas diferentes problemáticas que afectan a los temas alimentarios tienen una afectación diferente dependiendo del grupo de edad y también del género. Totalmente de acuerdo contigo, Diana, muchísimas gracias. Y sí, en efecto, creo que voltear hacia lo local se hace sin duda, pero creo que va a adquirir cada vez mayor relevancia en muchos temas, ¿no? Hace rato yo platicaba con uno de nuestros asistentes sobre la importancia del aspecto de los aspectos locales en el desarrollo de una agenda de financiamiento sostenible para el sector pesquero, en donde se involucran incluso autoridades locales, autoridades municipales, ¿no? en ese puente. Entonces creo que es completamente válido, es un aspecto que habrá que tomar con mucho cuidado. Juan Carlos, el rol de la investigación, creo que hoy ha habido una serie de planteamientos que dejan clarísima la necesidad de profundizar la investigación científica, la construcción de información clave, de fundamentar muchas de las decisiones justamente en cuestiones científicas. Creo que sobraría preguntarte cuál es el rol de la investigación, más bien si acaso hay que agregar algo ahí, bienvenido, pero me gustaría más bien preguntarte cuáles son los desafíos para poder contar con digamos, una plataforma sólida, robusta de investigación ahora en el tema alimentario, porque queda muy claro desde la perspectiva biológica, ecosistémica, etcétera, cuál es la relevancia, es fundamental. Desde los aspectos de un sistema alimentario, pues creo que hoy quedó clarísimo que por ahí tenemos que ir. ¿Qué desafíos tenemos? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que el mayor desafío no es la necesidad del alimento en sí. Yo creo que es una necesidad mundial. En China ya producen 22 millones de toneladas anuales en acuacultura, y ya no van a tener dónde crecer más, van a irse a otros países a hacer este crecimiento, ¿no? Chile ya llegó a un límite en la producción de salmón, produce 1 millón de toneladas al año, y ya están viendo hacia otros lugares a dónde hacer este crecimiento, ¿no? Y es muy lógico que México sea una potencia en ese sentido por la cercanía del mercado más grande del mundo, ¿no? Entonces,
los inversionistas van a venir y van a empezar a cultivar y va a pasar casos como en Chiapas, que sí es un detonador esas empresas, y que nacen muchas empresas chiquitas, ¿no? Pero se empieza a rebasar la capacidad de carga, se dan permisos sin estos estudios de capacidad de carga, y la gente empiezan a tener problemas de mortalidad. ¿Y qué pasa? Pues oye, pues hay un virus, ¿no? Y empiezan a poner vacunas cuando la causa de la mortalidad fue por oxígeno, ¿no? Y que los estudios es lo que determina, ¿no? Entonces, si no tenemos esa base científica, aunque venga quien venga a invertir, pues no va a haber solución, y solito la misma solución nos va a crear otros problemas, y se va a espantar también la inversión, ¿no? Entonces tenemos en lo que les decía, ¿no? Los sistemas sustentables, los raceways, la acuaponia, todos estos sistemas novedosos que hay son muy caros. Los pobres no pueden financiar un proyecto de esos, ¿no? Son los ricos los que pueden tener acceso otra vez, y entonces otra vez esta balanza de lo que es la sustentabilidad, pues se cae esta pata, ¿no? ¿Sí? Si empiezan a llegar muchos inversionistas y nosotros no le entramos a la acuacultura, pues se desbalancea la parte social, ¿no? Quedamos desprotegidos como mexicanos en ese sentido, ¿no? Yo siempre he dicho que hay más dinero buscando proyectos rentables que proyectos rentables buscando dinero, ¿sí? ¿Quién no quiere invertir sus ahorros en algo que te va a dar más dinero, ¿no? Pero realmente tenemos esos casos en la acuacultura, ¿sí? Todo eso, ¿quién lo va a desarrollar? Lo tenemos que desarrollar desde el gobierno, tenemos que ponerle el dinero otra vez, lo que les decía, donde está nuestra boca, ¿no? Hay que invertir en eso. Las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, hay que invertir en todo este tipo de desarrollo y en estas necesidades, ¿no? Que ya están muy bien identificadas, ¿no? El mejoramiento genético para la adaptación al cambio climático, las mejores dietas mejor balanceadas y con menor carga de proteína animal, las mejores conversiones, ¿no? Yo creo que los retos están identificados, solo falta inversión, ¿no? En esto de la capacidad de carga, se hicieron el año pasado por primera vez los primeros estudios de capacidad de carga en el país por INAPESCA. ¿Y qué pasó? Pues yo tuve que conseguir recursos adicionales fuera de la institución para poder financiar estos proyectos, porque nosotros no tenemos recursos, ¿no? ¿Sí? Es increíble que tengamos que estarle batallando, además de hacer investigación, a dedicarnos a recaudar fondos, ¿no? Eso creo que no debería ser nuestra función, ¿no? Y te digo, la gran balanza entre la oportunidad que tienen los ricos y los pobres es abismal, ¿no? Un permiso de acuacultura para hacer le cuesta lo mismo a una empresa que produzca 20,000 toneladas que a un productor que quiera producir 2 toneladas o para vender ahí en su comunidad, ¿sí? Y están medidos con la misma vara. Eso no es sustentable, está completamente desbalance esta situación, ¿no? Entonces yo creo que ese para mí es el gran tema pendiente, trabajar en la legislatura. Tenemos una legislatura del agua obsoleta, ¿sí? Con la cantidad de lluvia que hay en este país y no tener agua, que se queden sin poder bañar la gente, es increíble, y es parte de los trabajos que se tienen que desarrollar. Israel es un desierto y hace 5 años tienen superávit de agua, ¿sí? Solo diciendo, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer agricultura? Primero tienes que hacer acuacultura. Y todos los agricultores en Israel primero tienen una fase agrícola o algún uso anterior a poder regar, ¿no? Entonces las soluciones ya están, es cosa de ahora sí ponerse a trabajar, meterse a la acción. Están muy bien estos foros, pero si no pasamos de las palabras en estos foros a la acción, como decía Citlali, pues nunca vamos a cambiar, ¿no? Yo me quedaría con eso. Estupendo, muchas gracias, Juan Carlos. Pues me gustaría pasar a la parte medular
del panel, porque creo que, bueno, este diálogo no tendría mucho sentido si no sacamos de acá una serie de propuestas, de acciones muy puntuales, recomendaciones de ustedes, que deberíamos considerar prioridades en una agenda de pesca sostenible y sistema alimentario. Me gustaría ir en el orden en que están acá, con la pregunta muy puntual, ¿no? Déjanos un poco de tarea, déjenos por favor un poco de tarea y díganos desde su perspectiva cuáles son 2, máximo 3 acciones que deberíamos tomar en cuenta en esta agenda, en esta hoja de ruta que queremos trazar acá. Gracias. En este punto, los 3 puntos, esto sí me gustaría un poco compartirlo más para no dejar fuera ninguno. Parece que el primero tendríamos que fortalecer los procesos de organización comunitaria de quienes producen los alimentos, el que puedan fortalecerse institucionalmente para garantizar la participación de las personas, y que de verdad sean las personas las que tomen las decisiones y sean quienes están al centro. Que esta producción artesanal sea sostenible, que esté basada o esté construida en los propios términos de las personas, creo que es fundamental. El segundo tiene que ver con los temas de promoción del consumo del mar, ya lo decían, qué tan incorporado, y aquí es más, me parece una acción importante, puntual, dejarla como tarea. Tal vez aquí tendría yo más preguntas que podemos contestar colectivamente y en lo que viene del foro. ¿Qué tan incorporado está? Ya nos mencionaba Citlali, ¿no? Y lo pienso en el ámbito que trabaja THP, estas comunidades rurales e indígenas, donde la mayor parte del consumo de proteínas ni siquiera viene de una proteína de origen animal. Entonces, no solamente en los centros urbanos, sino cómo logramos una mayor penetración, digamos, de los productos del mar en los platos regionales, en las fuentes de alimentación, más allá de los grupos urbanos, para que justamente no deje de ser un alimento que pueda entenderse como de élite, ¿no? Sino que sea como hasta más democrático. El tercer punto me parece que es el fortalecimiento de marcos, no solamente marcos normativos, sino también más bien marcos programáticos. En el caso de México está la ley de pesca, la ley de desarrollo rural sustentable, pero hay una falta, me parece, de repente de presencia de este sector en esos espacios. Tuve la oportunidad de participar, THP forma parte del Frente Parlamentario contra el Hambre, se está trabajando, se presentó una ley de derecho a la alimentación que se presentó en el Senado, puede que pase, puede que no, esperemos que sí, pero en esa ley, por ejemplo, no se menciona la pesca, está como, claro, se entiende en producción, agroproducción, está toda la parte del campo y por ahí está la pesca. En realidad no se visibiliza y los discursos, o sea, si no se dice, no existe, y eso me parece muy importante. Y otros 2 temas, un tema transversal que me parece que se tendría que trabajar, visibilizar qué pasa con el tema de género, y el tema de investigación también, como una parte muy necesaria de tomar decisiones de política pública basados en evidencia científica y libre de conflicto de interés. Es que voy a tratar de no repetir nada, tengo que cambiar el speech. Entonces, a ver, son 3 cosas muy puntuales. Yo fortalecería la acuacultura rural. Todo México tiene que la presita, que el río, hay bueno, pues ya están las especies invasoras, ¿qué quieren que hagamos con ellas? Pues tenemos que vivir y convivir, pero pues ahí está la carpa, por ejemplo, la tilapia, la trucha, unos pleitos, pues es que la trucha es invasora, pero pues yo qué culpa tengo, hace 100 años que la metió el gobierno y ¿qué quieren que hagamos? Pues ahí estamos, y además los trucheros conservan los bosques y gracias a los trucheros hay agua en la Ciudad de México, o sea, entonces pues bueno, convivamos con lo que hay, pero la acuacultura rural en México es una forma súper fácil de tener proteína de la mejor calidad en comunidades rurales en todo el país. Bueno, no estoy muy segura en Monterrey, pero o sea, como de ahí para abajo, seguro hay agua y hay pueblitos en donde se pueden sembrar carpas, tilapias, bagre. Esa es una, la acuacultura rural. La segunda, ordenamiento. Necesitamos, todos los acuacultores nos los piden así de por favor ayúdenos a hacer un ordenamiento de la baja, ordenamiento del sureste. Sé que el INAPESCA ha hecho algo con tilapia, pero hagamos el ordenamiento de la acuacultura. A ver, la acuacultura llegó para quedarse. Hace 5 años era
o sea, era impermisible hablar de la acuacultura. A mí me sacaban de los foros así como, ay, acuacultura, te torcían el ojo las ONGs y se iban, ¿no? O ya no te invitaban. No, pues si ya estamos aquí, ayúdenos a hacer mejor las cosas y hacer investigación y hacer este ordenamiento que además la acuacultura lo necesita, porque si no se van a rebasar las capacidades de carga y al rato vamos a estar llorando como en los fiordos en Chile, ¿sabes? Y la última, que cada quien, o sea, que fortalezcamos el trabajo de cada quien. Si EDF y ustedes y así entienden de política pública, van a trabajar con eso, perfecto. Que nos expliquen quién hace cada quien, hacer un mapa de actores en donde quién trabaja en qué y ayudarnos mutuamente en eso. Fortalecer que los que hacen el consumo lo hagan bien y nos ayuden a tener materiales y información y mensajes, contenido para comunicar mejor. No todos podemos ser influencers, ni todos podemos estar en política pública, ni todos podemos hacer investigación. Entonces fortalezcámonos entre nosotros con ¿cómo se llama? Potencializarnos entre nosotros quién hace qué, y un mapita de actores entre todos nosotros ayudaría. Sí, me toca. Fíjense, desmiénteme Alejandro si me voy por otro lado, ¿no? Pero sobre todo con números. Hace como 6 años ahí con un amigo mío que anda un poquito ahí chiviadito ahorita, pero discutimos el asunto de que incrementó de 9 kilogramos a 11, a 12, pues 13. Le decía, aguas con lo que estás diciendo, comisionado, perdón, aguas con lo que estás diciendo, le decía yo. Me decía, ¿por qué? ¿Qué estamos consumiendo? Porque realmente, y lo acaba de confirmar el director del INAPESCA, el doctor Pablo Arenas, un amigo, y que dice que 1.500.000 toneladas, y eso no se ha incrementado en 15 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incrementar el consumo de 9 a 11 a 13 kilogramos? ¿Qué estamos consumiendo? Y me di la tarea de revisar y me llevo la sorpresa de que 100.000 toneladas de filete de basa entraban en México. Una estadística y un dato que hasta ahora no lo creo. Sin embargo, me di la tarea de revisar, de inventar, y sí, efectivamente, lo que están en los supermercados, en los hoteles todo incluido, en las instituciones como la Marina, como el Ejército, los hospitales, es basa. Todo es basa. En restaurantes costeros es basa. Todo lo que es filete se consume basa. En producto vivo eso representa 300.000 toneladas, representa el 20% de la producción, más o menos, de 1.500.000 toneladas que producimos. ¿Qué hicimos? Pues aquí Juan Camaney y compañía nos dimos a la tarea de echar grilla. Y no, que meten el basa y por acá que tiene agua y todo lo que pudimos poner al basa de malo, ¿no? Hasta que trajo el COVID le pusimos. Y nos dijeron, ok, siéntense, vamos a reducir y cubran los mercados. Y cuando nos dijeron eso, ya nos quedamos callados. Nos dimos cuenta que no teníamos la infraestructura, nos dimos cuenta que no teníamos la cadena de distribución, y volvimos a echar reversa hasta esperar buenos tiempos y volver a pelear ese mercado que nos han ganado extraordinariamente. Hasta ahorita no lo puedo creer, pero ahí está, los datos, ahí están las estadísticas. ¿Qué quiero darles a entender? Que comparto mucho que los mexicanos somos malísimos para organizarnos. Digo yo entre mí, si hasta los borrachos ya saben que hay que organizarnos, ¿no? Como dice la canción, si nos organizamos tomamos todo. Entonces no puede ser posible que nosotros no podamos organizarnos para realmente poder acceder, realmente para cumplir con la seguridad alimentaria, porque en la pesca hay 2 cosas: vendes bien y cumples ese compromiso también de seguridad alimentaria que no lo estamos cumpliendo. Yo creo que la primera recomendación es ordenarnos. Hay que crear y fortalecer los escenarios de participación social, los consejos estatales, los comités consultivos, todo eso para que ahí emanen en consenso las políticas públicas que nos beneficien para todos, ¿no? De ahí, pues ya de ahí vendrá la cadena de distribución, la infraestructura, los mercados, lo que tenemos que estar cumpliendo. Yo lo dejaría nada más en 2 recomendaciones. Esa es una, y la segunda sería trabajar muy fuerte, porque el sector pesquero no nomás es el pescador, es el investigador, son las ONG, es el gobierno. El que no se sienta parte de la tripulación de ese barco no es el sector pesquero. Entonces yo creo que tenemos que hacer alianzas entre todos nosotros y regresarle a la pesca y hacer que las autoridades, que los gobiernos, que la gente común vea la actividad con respeto, con dignidad. Es increíble que realmente
y yo realmente lo menciono porque yo soy un ejemplo claro, que digamos que nuestros pescadores no quieren que sean hijos. El 80% de los pescadores no quieren que sus hijos sean pescadores porque ven un panorama de riesgo de vida fuerte, pero además de eso, de que están viendo que hay límites ya y que estamos viendo un panorama triste si no ordenamos. El tema de seguridad y de inseguridad que tenemos en los mares es un tema ya obligatorio que tenemos que tener, y que podría ser la tercera recomendación, que la pesca tiene que ser vista ya no como una pesca de pesca ilegal, cuando un 40% se reconoce de la pesca de ilegalidad, sino tiene que ser considerada como un asunto de seguridad nacional. Bueno, mi primera propuesta es crear un grupo interinstitucional de alto nivel para que sean los secretarios que estén hablando de este tema, ¿no? Está bien que nosotros lo platiquemos y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero los que tienen que estar discutiendo esto es la gente que tiene el poder para hacer realmente el cambio, ¿no? Entonces yo propondría que se le presente al secretario que él coordine una mesa de alto nivel de esta naturaleza. Igual en la Cámara de Diputados pues hay que hacer lo mismo, ¿no? Y en la de senadores es increíble que se dejó de tener estas comisiones, ¿no? Eso yo creo que es importantísimo, esos dos. Y la tercera, nosotros desde la parte de las ONGs, desde el mismo gobierno, pues debemos de empezar a invertir en la acuicultura, ¿no? Y sobre todo pues en investigación, que es lo primero, ¿no? Totalmente de acuerdo, muy cierto este punto que mencionas, Juan Carlos, de la, digamos, un grupo interinstitucional. Creo que hasta hay un espacio que podría ser bastante idóneo para ello, la Comisión Intersecretarial de Mares y Costas, ¿no? Entonces ahí se puede abordar este tema y sin duda que podríamos avanzar. Bueno, tengo por acá algunas preguntas. Por favor, Silvia, no sé, tenemos todavía unos minutitos para hacer preguntas. Bueno, por acá tengo una relacionada con compras públicas de alimentos, ¿no? Nos plantean, ¿tienen la posibilidad de ser un mecanismo de política pública que apoye a productores marginados y consumidores marginados? Sin embargo, suelen ser un mecanismo de apoyo a la industria alimentaria. ¿Qué situación vemos ahí con las compras públicas, vía DICONSA, por ejemplo? ¿Y cómo podemos asegurar que mejoren una visión de sistema alimentario pro pobreza, pro sustentabilidad y pro salud? Más bien antipobreza, pro sustentabilidad y pro salud. ¿Quién quiere tocar este tema? Sé que no está acá la CONAPESCA, ¿no? Como que ese es un tema que debería abordar CONAPESCA, pero si alguno de ustedes tiene alguna reflexión al respecto, bienvenidos. Pues creo que en general como mecanismo o sea, más desde la teoría probablemente, efectivamente las compras públicas pueden ser un mecanismo que facilite la fijación de precios, el que desde la autoridad se pueda garantizar un cierto proceso para abastecer estos espacios, no sé, ejército, hospitales, etcétera, y creo que hay experiencias interesantes que existen en otros países y que de alguna manera han funcionado. En realidad en el caso de México me parece que tiene otras complejidades justamente por experiencias previas de dónde provienen esas compras públicas e insisto, cuando no está libre de conflicto de interés, entonces ocurren dinámicas como lo que ocurrió durante la Cruzada Nacional contra el Hambre, por ejemplo, que los principales proveedores eran la industria de alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, creo que ese es un espacio que puede ser interesante, puede ser relevante, pero necesita de la observación, de la veeduría de las personas ciudadanas, y desde ahí es que creo que cualquier mecanismo o cualquier acción tiene que estar siempre observada desde espacios de participación ciudadana. Correcto, muchas gracias, Diana. Otra pregunta dice, ¿qué se está haciendo, qué se puede hacer para apoyar el comercio local o regional? En ese comercio se conduce demasiada informalidad o se conduce en forma informal y se puede agregar valor desde ahí, ¿cierto? ¿Alguien quiere comentar sobre comercio local? No, pues es que, o sea,
o sea, pues el comercio local se da solo, o sea, tú vas a cualquier pueblito y pues la gente va al mercado. Desafortunadamente en los mercados en México ya ves salmón, ves basa, ves tilapia, ves dorado y se te quedan viendo con cara de che vieja loca, ¿por qué me dice que no compre dorado? Y yo sí, bueno, pues se supone que es ilegal, ¿no? Pero bueno, todo mal, pero tú ve cualquier mercado del país y hay todos estos productos, o sea, importado, ya se ha perdido un poco este rollo de consumo local, pero también la gente si hay carpa en su comunidad la va a comer, y si hay pulpo, creo que las familias de pescadores comen bastante mejor, entonces está padre. Hay unas gráficas increíbles que se las podemos compartir de las familias productoras de proteína animal, bueno, de pescados y mariscos, cómo han sido, incluso ha mejorado la talla, o sea, el crecimiento en las comunidades últimamente en rango de 10, 15 años. Entonces, pues bueno. Correcto. No, sí, yo creo que los mercados regionales son mercados que se cubren. Sin embargo, hay un consumo que desconoce realmente lo que se está vendiendo. No hay un comercio responsable y sustentable. ¿Te acuerdas qué nos pasó con Chedraui? Un servidor fue a Chedraui a comprar, iba yo a mi quincena, fui a comprar a Chedraui y encontré unos meros así, tamaño sartén y unos langostitas. Y yo crecí con la langosta, yo soy pescador de langosta, eso toda mi vida. Entonces cuando vi la langosta dije, de aquí soy, estos cuates están elegantes. Y le tomé fotos y se los mandé allá al grupo de Citlal y compañía. Y esto llegó, para no hacerlo largo, llegó una denuncia, una demanda a nivel nacional y todo lo que vino después con Chedraui, ¿no? Ahora voy a Chedraui y realmente sí hubo conciencia en parte porque ahí hacía su business, el que compraba los productos y compraba productos fuera de talla que eran más baratos. Y ya no, últimamente no he visto, o lo esconden cuando llego, ya no está. Pero pues, ¿qué ha pasado? Que en los mercados regionales se da mucho la práctica de es lo que no se va hacia la comercialización hacia afuera, ¿sí? Es la talla chica, es la que está media malita. Entonces, sí, yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte desde el comensal, ¿no? Educarnos desde esa parte para empezar a trabajar sobre un consumo sustentable. Digo, oye, cuando hablamos de inspección y vigilancia, nosotros aquí en el tema de los campos, dices, oye, ¿cuántos se están pescando chino aquí en Yucatán clandestinamente? Pues hay 500 pescadores, y ahí andamos como, ya saben ustedes, como que tras de los 500 pescadores y haciendo operativos y gastando en diésel y gasolina, cuando realmente los que los compran son 10. Entonces la parte de la comercialización, que podemos vigilar más, con más tranquilidad 10 personas, ¿no? Yo creo que no hemos todavía unido todos los eslabones de la responsabilidad desde la captura hasta el comensal, ¿no? Y los mercados regionales son importantísimos, pero los mercados regionales traen una identidad cultural. Se lo repetí al inicio, yo no puedo traer un verdillo de Baja California a una mesa, a un mercado de Yucatán, porque no lo van a consumir. Sí, muy cierto. Adelante, Citlali, ¿quieres? Yo tengo una pregunta para todos, que creo que es importante. ¿Por qué, o sea, no sé qué tanta gente, cuántos de aquí conocen la viga y han ido a las 6 de la mañana a la viga? 50%. Yo creo que empezaría por ir a ver la realidad. Total. O sea, pero váyanse a las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, organicemos una ida a la viga, vean la realidad de cómo está el país y cómo está el mercado realmente y qué tantas especies legales, ilegales y que ni sabes que existen, o sea, están ahí. Entonces creo que es importante ir a campo, ver, para sacar la solución desde la realidad y no desde nuestro la la land, que queremos componer el mundo y está increíble, pero sí es bien importante hacer esta estrategia desde la raíz, ¿no? Empecemos un foro de esto, si quieren, a las 6 de la mañana y llegamos aquí a las 9 un poco oliendo mal, pero todo bien. Y haciendo esto, pero porfa, creo que es bien importante una dosis de realidad, porque es más fácil ir a la viga que ir a 20,000 comunidades pesqueras. Sí, una totalmente. Propuesta. No, ya habías dicho de awareness, ¿no? Y ya por ahí empezar, ¿no? Justamente, porque de pronto sí, puedo yo ir, pero yo no tengo la información de cuál es legal, cuál es ilegal, cuál es no sé qué, en realidad no se queda demasiado, y es
Sí, claro, pero eso es justamente cómo eso no se convierte o no se queda en información de personas expertas y que más tampoco cuestiona, porque a lo mejor en el caso del mercado de la viga pasa un poco lo que pasa con la central de abastos, que es una locura que la central de abastos en la Ciudad de México concentre alimentos, o sea, recoge alimentos en Yucatán y luego los regresa otra vez a Cancún. Es una locura y eso es justamente lo que tenemos que cuestionar cuando hablamos de sistema alimentario, y seguramente eso pasa también con el tema de pescados y mariscos en la viga, de qué implica traerlos, si eso lo hace sostenible, si eso lo hace, etcétera, y con la información de esto es legal, esto está en veda. O sea, conozco más o menos algunos productos que están en veda porque sí está muy en los anuncios en el radio, pero nada más, y eso creo que es como del conocimiento en general de la gente. Entonces ahí eso es parte de lo que necesitaríamos de comunicar de manera más amplia. Oigan, nos preguntan sobre el tema de precios, ¿no? Nos comentan, ¿siempre ha sido caro el producto del mar? Bueno, yo creo que no todas las especies, pero quieren comentar. El tema de los precios siempre sale en las conversaciones, ¿no? El tema de los precios, lo dije también hace un momento, realmente al que menos varía el precio es al comensal, es al último, al que va al súper y compra o al que va, pero sí, a nosotros los productores tiene una variante del precio. Decía un amigo mío que el marisco es oro y fierro, dice, o sea, un día vale mucho, un día no vale nada, pero eso no se siente, o sea, no tenemos un precio base, pero por ejemplo, un kilo de pulpo ahorita, que te rinde un 50%, fácil, fresco aquí en el DF debe andar en 220, 250 pesos. Entonces hay productos que yo llamo universales, que todo el mundo lo conoce y que tienen un precio base, como es el pulpo, como es el camarón, como es la langosta, que es pulpo aquí en todas las partes del mundo, y la langosta igual, y el camarón igual, pero hay especies muy regionales que tienen un valor económico. Por ejemplo, cuando comienza la captura de liseta ahí en Sinaloa, se pone a 12, a 10 pesos, ¿no? Cuando se pone 8,000 toneladas de corvina echamos a perder, que es un producto excelente y que no hemos buscado los canales de comercialización en el Alto Golfo, y que realmente, o sea, que se los paguen a 10 pesos cuando vas comprando una tilapia en 70 pesos, China, no la de aquí de México. Entonces realmente hay productos a los cuales podemos tener un acceso que están mucho más baratos que otros productos de importación, pero todavía compiten en la canasta básica. No hablemos de la canasta básica, hablemos con las otras carnes, como es el pollo, como es la res, como es el puerco, o sea, a precios de 15, 20 pesos, y con una logística de distribución tendríamos un pescado en 30, 35 pesos, puesto en cualquier parte de la República Mexicana, pero no tenemos ese esquema. Sí, yo fui productor de mejillón durante 20 años, y es un producto que yo me quedé muchas veces con producto por no poderlo vender a ningún precio, ¿no? O sea, no hay cultura de cultivo de mejillón en México. Nosotros abrimos mercado y fue muy difícil, y aún así no llegamos a una escala de rentabilidad del proyecto, y por eso lo tuve que cerrar, ¿no? ¿Sí? Ahorita solo hay una empresa en México que cultiva mejillones, ¿no? Y también cultiva opciones y es comercializadora, porque no es rentable, porque no hay mercado, ¿no? O sea, y sí es caro el mejillón, pero pues porque hay muy poca demanda, ¿no? No es otra cosa. Totalmente. Bueno, hay otras preguntas. ¿Querías hacer una pregunta? Adelante. No sé si le pueden dar un micrófono. La digo muy rápido, lo prometo. Por mí ambas, nada más que no me regañes. Hola, muy buenas tardes. Karina Sánchez de FAO México. Más que pregunta es lanzar un reto, porque aquí están los expertos en pesca. Solo comunicarles que, como dijo la señora Lina Paul, vienen las nuevas guías alimentarias para la población mexicana. En México no tenemos guías alimentarias oficiales, van a ser las primeras. Son las primeras que contienen una medición de impacto ambiental de esas guías que se van a recomendar, y las primeras que van a traer una recomendación de consumo de pescado. Entonces, cuando el Comité de Expertos en Guías Alimentarias para México estábamos reuniéndonos justamente para ver la evidencia, una de las preguntas que teníamos es ¿cómo lanzamos la recomendación de consumo de pescado? Porque no queremos que nos vaya a salir mal y que recomendemos una cosa que después va a tener un mal impacto o un impacto ambiental no deseado, ¿no? Y entonces cuando nos quisimos poner a buscar información sobre los pescados de origen mexicano, los que tienen menor impacto ambiental,
las temporadas fue muy difícil encontrarla. Entonces creo que ahora que vienen estas recomendaciones de guías que van a estar listas a finales de este año y se van a empezar a promocionar, a publicar, a implementar en el primer trimestre del siguiente año, hay una gran ventana de oportunidad para sacar una publicación, una recomendación alterna de esa guía, de esa recomendación 10 de las guías alimentarias, que es la que va a traer la recomendación de pescado, para poderla hacer mucho más profunda y poder recomendar temporadas, tipo de productos que se puede consumir, contenido nutricional, todas esas cosas que hoy como consumidores no tenemos disponibles y que cuando hablamos de guías alimentarias pues van a ser como el marco, la sombrilla para la política pública de alimentación. Así que les lanzo el reto a ver qué hacemos para sacar una buena recomendación de ese consumo de pescado. Pues reto Gracias. aceptado, reto definitivamente aceptado. Y bueno, creo que no vamos a tener, a ver, una última pregunta. Yo creo que enriquece que vengamos y podamos participar, porque ustedes son expertos, saben y se dedican a eso. Precisamente están hablando de la realidad. La realidad es que en México hay más de 52 millones de pobres, se incrementaron, que el salario mínimo ustedes deben de tomar en cuenta. ¿Cómo va a consumir el mexicano si tiene un salario de hambre? ¿Cómo va a consumir el mexicano si hay desempleo? ¿Cómo va a consumir el mexicano si la inflación está pero galopante? Yo creo que esos son temas que ustedes deben de tomar en cuenta y sobre todo acercarse al Senado, a diputados y moverse más, porque no pueden estar esperando ante esta realidad de que el gobierno resuelva todo, o ustedes o demás. Lo dijeron acertadamente, es la suma de todos. Es la suma de voluntades, de crear conciencia en los mexicanos. Las preocupaciones de los niños cada vez tienen menos atención a su alrededor, precisamente por la desnutrición. ¿Qué estamos haciendo para las futuras generaciones? Y por respeto, ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues en la mañana nos plantearon que teníamos que hablar, ¿no? Andrew Rhodes por ahí nos decía, tenemos que hablar. Creo que nos hizo reflexionar de manera muy puntual en esto que estamos haciendo ahora. Yo al final de esta jornada simplemente diría, tenemos que actuar, ya hemos hablado, sin duda vamos a tener que seguir hablando mucho, pero creo que hay una oportunidad de poder transformar un sector que realmente representa una fuente de empleo, representa una fuente de bienestar, representa una fuente de alimentación, de buena nutrición, para poder transformarlo y hacer de esto realmente digamos, una palanca de cambio para este país. Así es de que simplemente quiero agradecer a todos por su atención, a nuestras panelistas y a nuestros panelistas, muchísimas gracias por estar acá. Y Silvia, tú mándanos. Gracias, muchas gracias. Un aplauso por favor para nuestro panel de expertos. Ha sido un revelador muy útil escucharles. Sin más, quiero que comencemos a cerrar el foro y quisiera presentarles a Cristina Villanueva, que es la directora de Alianzas Estratégicas de EDF de México y quien nos va a ayudar a terminar de cerrar la pinza con la información del día de hoy. Por favor, gracias. Muchísimas gracias a todos. Quisiera empezar el cierre de este foro haciendo un agradecimiento muy importante, no solo a todas las y los ponentes que participaron y que contribuyeron con sus ideas, su experiencia, sus reflexiones, pero quiero agradecer también a la Fundación Tinker, quien hizo posible este evento y tener a todos ustedes aquí. Y de Ethos quiero darle las gracias a Silvia Márquez, a Maura Arzate, a Daniela Oropesa, Néstor León, Vladimir Pelcastre y Luis Gerardo Rosado. Por parte de EDF le quiero dar gracias a Artemisa Padilla, Valentina Tostado, a Valeria Enríquez, a Juan Manuel Calderón y a Rafael Ortiz, porque sin todas estas personas este tipo de eventos no funcionan, no se organizan, no se realizan. Pero en particular quiero agradecer a Laura de la Lande, a Ana Paula Sandoval de Ethos y a Silvia Yid de EDF, quienes fueron las arquitectas de este evento,
que creo que fue muy productivo, que dio un enfoque diferente a lo que siempre platicamos de pesca. Y les quiero pedir a todos un aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Yo quiero cerrar el foro con 3 reflexiones súper breves. La primera, Juan Manuel, me la ganaste. Andrew, tuviste mucha influencia y mucho impacto con él, tenemos que hablar, creo que a todos nos pegó. Y nada más quiero mencionar algunos puntos. Hay hambre en el mundo, ¿no? No hemos alcanzado la meta de hambre cero. La nutrición en México también es un tema, porque aunque hay desnutrición, desde el 2000 al 2022, los índices de obesidad en México han aumentado en un 40% y esto no es menor. También necesitamos hablar de que los 5 estados costeros con mayor tasa de obesidad en el país son Yucatán, Baja California Sur, Baja California, Campeche y Tabasco. Costeros, los que tienen acceso a proteína, que como acabamos de ver en este foro es de altísima calidad y que contribuye a la salud. Hay una desconexión muy importante entre lo que producimos y comemos. También es importante reflexionar, porque alguien lo mencionó, el cambio climático. Los pescados y mariscos pueden ser la clave no solo para abordar estos retos de salud en el país que son graves, también son parte de la solución climática, porque la pesca y la acuacultura no tienen la misma intensidad en términos de impacto con gases de efecto invernadero que la agricultura. Es importante, esto es lo que tenemos que seguir hablando. El segundo mensaje con el que me quedo es ahora o nunca. No, Lina Paul lo dijo, o sea, no queremos sonar alarmistas, pero es que llevamos hablando de esto desde los 80s. La emergencia climática ya es una realidad, ya está aquí, todos lo estamos viendo ahorita un huracán en Florida que deshizo Cuba. Estamos en un momento donde pues sí se está abriendo una bifurcación en el camino. Y la pandemia dejó al descubierto realmente qué tan vulnerables somos a cambios sistémicos. Nos hizo reflexionar, yo creo que a todos los que estamos aquí nos hizo reflexionar no solo sobre nuestras vidas profesionales, sino también sobre nuestras vidas personales y el mundo que queremos ver. Tenemos que tomar esta oportunidad y tenemos que tomar un camino diferente. Tenemos que empezar a pensar de forma sistémica y colaborar. Creo que el espacio aquí pudieron ver es súper diverso. Necesitamos asegurarnos que estamos colaborando de forma diversa, que estamos pensando de lo local a lo global y que tenemos que empezar de verdad a pensar de forma sistémica, no ecosistémica, sistémica, porque no se queda esto solo en el agua, esto llega hasta los platos de todos nosotros. Tenemos que pensar así, no está fácil, pero esto es un punto de partida. Y por último, quiero dejarles con, después de estos mensajes un poco intensos, quiero que nos quedemos con un sentimiento de oportunidad y posibilidad, porque estamos aquí todos representando diferentes visiones y percepciones, y yo lo que veo es que hay convergencia y hay interés. Necesitamos participar de forma mucho más contundente en todos los espacios donde se habla acerca de alimentación, salud y clima. Y no le corresponden solo a los expertos, porque aquí todos somos responsables. El cambio climático, la seguridad alimentaria, los sistemas alimentarios los formamos todas las personas. Entonces no podemos esperar ni a que el gobierno ni a que las y los expertos resuelvan los problemas, porque nos corresponden a todos desde nuestra trinchera. Por último, creo que ya sabemos qué hacer. Sí tenemos pistas. La idea es que este foro sea un punto de partida para darle cohesión a todas estas pistas, asegurando que podamos encontrar una ruta a través de la cual alcancemos en México un sistema alimentario que sea asequible, justo, sostenible y resiliente al cambio climático. En particular quiero mencionar que si queremos lograr esto, no podemos dejar de lado la ciencia, no podemos dejar de lado la investigación científica. La investigación científica tiene que ser el fundamento y la evidencia mediante la cual tomamos decisiones, o no vamos a llegar a ningún lado. Y ya por último, les quiero dar las gracias a todos ustedes por
su participación, por su interés, por sus preguntas, por sus comentarios. Y quiero comentarles que tanto ETOS como EDF tenemos el compromiso de seguir esta conversación, porque sí tenemos que hablar, pero como Juan Manuel dijo, tenemos que empezar a actuar. Esta tarde vamos a tener unas mesas de trabajo con actores clave justamente para discutir cuáles serían las prioridades y los primeros pasos para definir una hoja de ruta con algunas acciones que podamos empezar a implementar, que nos gustaría compartir con todos ustedes eventualmente. Pero quiero dejar claro eso, esto no se queda en una conversación, necesitamos poner manos a la obra. Y eso es lo que queremos hacer esta tarde. Vamos a seguir platicando con todos ustedes y solo quiero darles las gracias a todos por su tiempo, su atención y esperamos estar en contacto. Muchísimas gracias.